Demos la bienvenida a Pastor Martín, quien nos estará compartiendo esta mañana. Muy bien, pues qué bueno que estamos aquí esta mañana. Vamos a pasar ahora al tiempo de recibir la palabra de Dios. Amén. Quiero hacer una exhortación con mucho ánimo a todos. Ya sé que empieza el verano, los niños empiezan a salir de la escuela, empiezan a venir los viajes y todo está bien. Aproveche este tiempo con su familia. Pero la exhortación es que a donde quiera que vayamos, compartamos el Evangelio de Cristo. Amén. Que seamos luz y que podamos llevar con aquellos que no conocen al Señor, podamos ser luz. Y eso se me quedó de la semana pasada. Cuando Jesús les dijo, tenemos que ser luz, le dijo a sus discípulos haciendo esta obra. Así que seamos luz, mis amados hermanos. Y la pregunta que siempre hago es, ¿quién está listo para recibir la palabra de Dios esta mañana? Y todos con su Biblia dicen amén. Si no tiene Biblia, alce la mano, los sugieres le pueden ayudar para que todos estemos como los de Berea, escuchando, pero también viendo lo que se está predicando, es lo que está en la palabra de Dios. Vamos a seguir con el capítulo 9 del libro de Juan. Hoy lo vamos a llevar a partir del versículo 13 y hasta el 34. Y la palabra de esta mañana lleva por nombre los que no quisieron ver. Y es la historia, para los que nos están siguiendo en Facebook, para los que no estuvieron la semana pasada, de nuestro Señor Jesucristo. Está en el templo, ve a este hombre que era ciego de nacimiento, que estaba mendigando afuera del templo y lo sana. La forma en que lo hace es unta barro en sus ojos y lo manda a que vaya al estanque y que se limpie. Y entonces empieza toda una controversia porque muchos conocían a este hombre y no estaban seguros. La gente estaba sorprendida. Imagínese el milagro. ¿Usted ha pensado esta semana en ese milagro? Un hombre de nacimiento que era ciego y Jesús lo sanó. Y ahí estaba la sanación física, pero cuando terminemos este capítulo vamos a ver que la sanidad más grande que este hombre recibió es la espiritual. Pero había otros grupos de hombres que no quisieron ver y por eso se llama los que no quisieron ver. Lamentablemente la religión nos cega y no nos permite ver y conocer al Dios de la gloria, y eso vamos a ver esta mañana. Los que no quisieron ver. El interrogatorio más famoso de la historia, encontré esto en las redes sociales, uno de los interrogatorios más recordados y que han marcado la historia reciente es el de Ryan Waller, que se convirtió en viral por su impactante final y por la forma en que el interrogador logró obtener confesiones convincentes. Este caso se ha destacado en las listas de los interrogatorios más inquietantes y memorables, donde se incluyen otros episodios como el de Gerard Murray o Zachary Littleton o Michael Bauer. En el caso de Ryan Waller, el interrogatorio se caracterizó por la combinación de técnicas de persuasión, control de la narrativa y, escuche bien esto, presión psicológica, lo que llevó a que el presunto culpable aceptara plenamente su culpabilidad. El final, en el que el interrogador logra que el acusador reconozca sin dudar, ha sido descrito como impactante y ha generado gran repercusión en el ámbito de la investigación. En resumen, el interrogatorio más famoso recientemente es el de Ryan Waller, reconocido por su efectividad y su final inolvidable, y que ha pasado a ser un referente en la cultura de los interrogatorios. Y si acaso alguien esta mañana no supiera qué es un interrogatorio es una serie de preguntas. El término procede del latín interrogatorius y está vinculado al verbo interrogar, preguntar o inquirir. ¿Y por qué les comparto esto? Porque es lo que vamos a ver esta mañana, es una porción de la palabra donde estos religiosos, estos fariseos, están interrogando, hacen 3 interrogaciones. Interrogan al hombre que ha sido sanado, al hombre que era ciego pero ahora ve. Interrogan a sus padres y entonces vuelven a él. Pero antes de empezar y a la palabra de Dios, ¿qué le parece si hacemos lo más importante y oramos al Señor para que ayude a un servidor a dar claridad y para que usted
y a todos nos abre el corazón y la mente esta mañana. Así que ahí donde está le pido que incline su rostro conmigo y en reverencia oremos al Padre. Padre, te alabamos y te damos gracias porque tenemos la libertad de poder abrir este libro tan precioso, Señor. Esta biblioteca que es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es veraz. Tu palabra siempre cumple su propósito y nunca vuelve vacía, Señor. Y hoy va a ser predicada esta mañana y necesitamos de tu dirección, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame a mí a ser claro y a trazar tu palabra con diligencia. Y ayuda a todos los oyentes, a todos los hermanos, a la visita que está esta mañana aquí, a que cuando guiamos tu palabra, Señor, podamos hacerlo con un corazón humilde, Dios. Que sepamos que las palabras que vienen de este libro son tus palabras, Señor. Son inspiradas por tu Santo Espíritu. Haz tu obra esta mañana, Espíritu Santo. Trae ánimo, trae corrección, trae salvación, Señor. En este lugar y donde quiera que se sea escuchado por Facebook o YouTube o donde sea, Señor. Que tu nombre sea glorificado. Eso es nuestra oración esta mañana y te lo pedimos humildemente en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo. Y todos decimos amén. Así que les voy a leer a partir del versículo 13 y hasta el 35. Les voy a pedir que por reverencia a la palabra se pongan de pie y leamos la Biblia. Y dice así: llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, les respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres les contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. El hombre le respondió: pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. Puede tomar asiento.
Así que aquí están, este interrogatorio a este hombre que era ciego. Y voy a regresarme un poquito al versículo 8. Seguramente este hombre fue sanado. Jesús lo mandó a Siloé, sabemos que era un lugar que estaba lejos. Y seguramente este hombre fue a su hogar. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 8 nos dice, entonces los vecinos y lo que antes lo habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy. Interesante que usaba las mismas palabras. Este hombre, imagínense ese milagro, ese tiempo donde este hombre que nunca había visto, vio la luz del vida. Y esto es interesante porque todo esto viene en el contexto de lo que Jesús venía haciendo desde el capítulo 7, 8 y 9, al declarar que Él era la luz de la vida. Y estaba mostrando con esta obra poderosa quién era Él. Él era los ríos de agua viva. Todo lo que había dicho Jesús, todo lo que había declarado, lo estaba mostrando por medio de ¿qué? De sus obras. Por eso es la razón por la cual Jesús hizo las obras. Y aprovecho esto porque a veces dentro de la iglesia hay como una cuestión muy carismática, donde quieren poner mucho énfasis. Jesús es el mismo, Jesús sigue sanando, Jesús sigue haciendo obras poderosas. Amén. Pero, amado, no se meta tanto a veces en eso y no en el evangelio. Mucha gente, usted acaba de escuchar en la palabra de Dios, esto fue algo poderoso, fue asombroso. El mismo ciego, el mismo hombre que había sido ciego, dice, nunca nadie había sanado a un ciego de nacimiento. Y aún así estos hombres no creían. Entonces, qué bueno que Dios ha hecho obra en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que Dios ha hecho una obra grande en ustedes? ¿Cuántos de ustedes han visto el poder de Dios en su vida? Amén. El problema es que a veces nos metemos tanto en eso y encasillamos a Dios y dejamos de predicar el evangelio. Donde yo trabajo, allá en los barcos, hay un hermano que mi esposa le predicó el evangelio y después vino a Cristo. Y el hermano siempre, me encanta platicar con él, pero una vez noté que siempre que me lo encontraba me decía mucho del Señor, unas cosas así medios misticonas. Y yo le dije, hermano, te lo dije con mucho amor, me encanta ver lo que Dios está haciendo en ti, pero me llama la atención algo, que siempre te metes mucho en los milagros, en el poder, y no te escucho predicar el evangelio. La gente no va a ser salva porque le digas que alguien hizo algo, la gente va a ser salva por entender y escuchar el evangelio. Y así se lo digo a usted esta mañana, amado. Amén. Dios es poderoso, Dios, lo acabamos de cantar, Dios imparable, amén. No hay nada imposible para el Señor, por eso no tenemos temor. Por eso no nos falta nada, amén, porque Dios es poderoso, Dios hizo y va a seguir haciendo las cosas, todo para su gloria, amén. Pero nosotros debemos de entender el evangelio y predicar el evangelio. Amado, lo que le estoy diciendo, más aterrizado todavía, la gente no se va a convertir solamente por los milagros. Y usted dice, pero pastor, pues yo te estoy diciendo que esta gente estaba viendo, eran religiosos, creían que tenían una relación con Dios y aún así tenían un corazón duro. La gente necesita escuchar el evangelio de Cristo. ¿Y qué es el evangelio de Cristo? Su vida, su muerte, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras. Dice la palabra de Dios, amén. Eso es el evangelio. Entonces, los vecinos lo ven a este hombre, tienen dudas de quién era. Y entonces lo que hacen estos hombres, dice, le preguntan, ¿cómo que te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fue y me lavé y recibí la vista. ¿Y dónde está él?, le preguntaron, y él les dijo, no lo sé. Y entonces algo que hacen los vecinos, yo creo que eran partícipes, esta gente sabiendo, usted tiene que saber una cosa, el contexto es que ya querían atrapar a Jesús. Ya Jesús no era bien recibido en el templo, en la sinagoga. Estos fariseos estaban haciendo y planeando cosas para poder atrapar a Jesús, para poder incriminarlo de que él era alguien que era un hereje, que iba en contra de Dios. Y estos vecinos, sabiendo eso, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan. Y es así como empieza, dice el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y yo quiero que usted sepa una cosa, amado, porque es importante. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos dice que solamente Dios tiene el poder para dar vista a los hombres. Éxodo 4:11 dice, ¿y quién le puso la boca al hombre?, pregunta Dios.
Respondió el Señor: ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo y quien le da vista o se la quita? El Señor es el único que puede dar vista a los hombres. El salmista dice en el Salmo 146:8: el Señor da vista a los ciegos, el Señor levanta a los agobiados y el Señor ama a los justos. Pregunta: ¿quién es el único que puede dar vista a los ciegos? Dios. Y le digo esto porque usted tiene que tener en mente cómo pensaban en aquel tiempo los judíos, cómo pensaba esta gente, cuál era su teología. Ahora, en una dimensión más profunda todavía, se le consideraba, usted sabe que los judíos están esperando al Mesías. El Mesías ya vino. En una dimensión más cercana todavía esa obra se le daba a conocer al Mesías. Isaías 29:18, Isaías habla mucho. Si usted quiere conocer profecías mesiánicas, vaya a Isaías. Isaías 29:18 dice: en aquel día, hablando del Mesías, del ungido de Dios, dice: pondrán los sordos oír la lectura del rollo y los ojos de los ciegos podrán ver sin tinieblas ni oscuridad. El mismo Isaías en capítulo 35, versículo 5 dice: se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. ¿Qué nos decía Jesús? El que tenga oídos, ¿que oiga. Y la semana pasada yo me paré aquí para terminar el servicio y en Lucas 4 Jesús entra a la sinagoga, abre el rollo y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para dar vista. Entre muchas cosas dice: para dar vista a los ciegos. Así que, ¿por qué le digo esto? Porque ellos sabían eso. ¿Qué sabían ellos? Que Dios era el único que podía dar vista a los ciegos y que ese poder solamente lo podía hacer ¿quién? El Mesías. Porque eran profecías mesiánicas. No le leí esta otra profecía mesiánica, pero también está ahí en Isaías 42:7: para abrir los ojos de los ciegos y para librar de la cárcel a los presos. Y eso es lo que dijo Jesús. Cuando comenzó su ministerio, eso es lo que dijo. Entonces ellos, cuando vieron y hablo del pueblo judío, de los religiosos, cuando vieron las sanidades de estos hijos, ¿quién tendrían que haber sido Jesús para ellos? El Mesías. Ellos tenían que haber dicho: ok, si solo Dios es el que puede dar vista a los ciegos, y si la profecía del Mesías era de que Él iba a dar ¿qué? Esa vista, debían de haber considerado a Cristo como ¿quién? Como el Mesías, pero no lo hicieron. Y he ahí porque les estoy diciendo que no, la gente no se convierte por los milagros. Dios usa todo para su plan, amén. Pero la gente se convierta por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que lo que está haciendo Jesús es lo que Él había dicho. Jesús había dicho que Él era ¿quién? La luz del mundo. Y Jesús lo estaba mostrando. Él es la luz del mundo. Vino a dar vista a este hombre. Y esto fue una señal clara de su divinidad. No había excusa. Como dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos: nadie tiene excusa. Estos hombres no tenían excusa. Así que lo que hacen entonces estos vecinos es traerlos a los fariseos. Y aunque no los llevaron al Sanedrín, no fue algo muy formal, vamos a decir, estaban ahí en la calle, lo que querían era, viene el primer interrogatorio. Y no creo que me vestí así porque ando como judicial. Allá en la Ciudad de México los judiciales normalmente andan como yo ando vestido. Ando así porque ya empezó el verano, hermanos, y hace mucho calor. También Pastor Domingo, hoy vamos a dejar los sacos un poco afuera. Pero ya en México hay algo que se le conoce como el tehuacanazo. Son para lamentablemente se usan muchas cosas fuera de ética para verse ser interrogatorios o sacarle la verdad a la gente. Y aquí no lo trajeron con judiciales, lo trajeron con fariseos. Pero yo creo que era lo mismo. Porque estos hombres querían hacer todo, querían engañar a Jesús. Pero yo lo animo a que usted disfrute. Porque siempre que estos hombres querían atrapar a Jesús, adivine qué, ellos eran los atrapados. Y esto no era diferente así. Y dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé, dice, y veo. Ellos estaban acusando a Jesús de haber hecho algo el día de reposo. El problema con los fariseos y el problema con los religiosos hoy en día, hermano, porque sigue habiendo mucho de eso, es que no es suficiente entonces, hoy en día el evangelio parece ser.
Y entonces tú tienes que vestirte, en muchas iglesias yo no me puedo vestir así porque tengo que ir de traje, las mujeres no pueden andar, tienen que traer a fuerzas vestido, y en muchos lugares es el problema del legalismo. Y si usted no sabe lo que es el legalismo, es el hombre queriendo alcanzar la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios no es suficiente, ahora hay que ser. Y lo que vamos a hacer ahora es poner un montón de reglas para que las personas puedan agradar a Dios. Y esas reglas normalmente tienen que ver siempre con lo externo. Hoy estoy hablando de hoy en día. En aquel tiempo, los fariseos hicieron lo mismo. Dios dio la ley. ¿Quién dio la ley? Dios. ¿Y para qué para qué Dios dio la ley? Para que el hombre pudiera diferenciar entre lo bueno y lo malo. Amén. La ley señalaba a la justicia de Dios y la justicia de Dios es Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, el problema no era la ley y el problema no era la ley. El problema con la ley es que la ley no podía salvar. Dios no hizo la ley para que salvara al hombre. Y lo que hacían estos hombres querían alcanzar, agradar a Dios y alcanzar eso por medio de cumplir la ley. Bueno, la Biblia dice que no hay nadie, ni uno solo que pueda cumplir la ley. Solamente un hombre lo cumplió. ¿Y cuál es su nombre? Cristo Jesús. El hombre perfecto sí existió. La ley no es mala. El problema es eso, que la ley no te puede salvar. Y el problema no era la ley. El problema fue las 800,000 reglas que estos cuates pusieron. O sea, el problema no era tanto el día de reposo, era algo, ellos imponían a la gente que no hicieran cosas. Untar barro el día de reposo, malísimo. Sanar el día de reposo, no lo hagas. ¿Y qué querían hacer? Querían incriminar a Jesús. Pero Jesús les enseña que eso no, que estaban entendiendo mal. O sea, lo que yo quiero que usted entienda es que eso no estaba en la ley, sino que esos eran ¿qué? Reglas de ellos. Y también aprovecho esto para que tengamos cuidado, amados. Por eso tenemos la palabra de Dios. La Biblia dice que es por gracia y hay cosas que debemos de enseñar, pero cuidado con poner reglas. Tenemos que tener mucho cuidado con poner reglas de cómo, qué va a vestir, qué va a comer, qué no va a hacer. Porque yo me he dado cuenta que todo eso es moralismo al final de cuentas. Eso es moralismo, son cosas morales. No hagas esto, no hagas el otro, pero no hay una convicción. No enseñamos a las personas, debe de haber una convicción. Y el que da convicción es el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia sí dice muchas cosas que no debemos de hacer, Dios nos dice. Y hay muchas cosas donde la Biblia no es tan clara, pero tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y este es el consejo y viene de la Biblia. Si usted va a hacer algo y usted cree que es malo, no lo haga. Si usted tiene convicción de pecado, no lo haga, porque ya está pecando, hermano, si usted lo hace. ¿Todos me dan un amén? Y el que da esa convicción es el Espíritu Santo. Así que eso de la tradición era una tradición judía, prohibía expresamente la práctica de aplicar saliva a los ojos en el día sábado. ¿Por qué? Por considerarlo un trabajo. Entonces, ese era el problema. A estos hombres no les convenció, escuche lo que le digo, para que ese es el corazón del hombre. Ay, esos fariseos, pastor, no, ese es el corazón de todos nosotros como hombres. Lo que convence más que la sanidad de esta ceguera física, no los convenció a ellos. A usted y a mí decimos, wow, Dios tiene poder, pero a estos no fue suficiente, no fue demasiado bueno para que ellos creyeran. Y entonces acusan a Jesús de haber sanado a este hombre un día sábado. Por eso algunos de esos fariseos decían, este hombre no viene de Dios, en el versículo 16. Tienen al hombre ahí, me imagino ahí la escena, este hombre ve ahora, le preguntan, y tenemos mucho que aprender. Escuche bien y le pido que medite, y si va a ir a la célula, hay mucho que aprender de este hombre. Porque este hombre me encanta en este interrogatorio, él no dijo de más, él dijo lo que tenía que decir. De hecho, me encanta porque él termina interrogando a los cuates estos. Y dice, él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, y fíjese aquí lo que está sucediendo, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y dice la Biblia que había ¿qué? División entre ellos. O sea, el problema aquí es que estos ni entre ellos se ponían de acuerdo.
Unos decían una cosa, otros decían otra. Pero este hombre era un hombre ¿qué? Antes no veía, ahora ve. ¿Es un hombre qué? Es un hombre sano, es un hombre nuevo. Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Y él dice lo que es. Él no se pone a decir, oh, y me sanó, y después me sopló, y me dijo, y su voz. No, él dijo lo que era. Entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? ¿Y qué responde él? ¿Qué es lo que responde él? Que es un profeta. Y hasta ahí vemos que todavía no tenía un entendimiento. Y me encanta porque eso va sucediendo. Al final de este capítulo vamos a ver cómo él cree. Y así es como comienza muchas veces. Y a mí me encanta cuando veo personas que Dios los está buscando y empieza a hacer la obra en ellos. No conocen la persona de Jesús, quién es Jesús, pero empiezan a tener una idea que Él no es diferente, que Él es alguien más. Y el Espíritu Santo hace la obra de tal manera en el hombre, pecador como usted y como yo, perdone si lo ofendo, pero es lo que la Biblia dice, que terminamos reconociendo la persona de Cristo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Nos ayuda a entender, por eso es que a veces no veíamos tan claro, y entre más vamos escuchando la palabra, entre más vamos conociendo quién es Jesús, tenemos la convicción que viene del Espíritu, porque el Espíritu es quien convence al pecador de quiénes somos nosotros pecadores y quién es Jesús, el Dios de la gloria. Es un profeta, les respondió, pero los judíos no le creyeron que había sido ciego. ¿Qué hacía ese hombre? ¿Quién recuerda qué hacía ese hombre? Mendigaba. ¿Y dónde se ponía? ¿Y estos fariseos? No, yo no sé de qué escuela sean, yo no voy a especular, había dos escuelas ahí, pero ¿usted no cree que nunca lo vieron? Pero ellos no creyeron, dice. No le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista. ¿Y qué hicieron? Llamaron a los padres. Dice, llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Dice, pregúntenle a él. ¿Por qué es la contestación de los padres así? Algo que debemos de entender es que en aquel tiempo, hermano, era una teocracia. El gobierno era de Dios. Lo que ahora hay entre el gobierno y la iglesia no existía en aquel tiempo. Era una sola cosa. Entonces, usted hoy viene a la iglesia, pero mañana va a su trabajo y la vida hoy en día se separa lo que es la iglesia y el gobierno. Antes no era así. La vida en la sinagoga, en el templo tenía que ver con tu vida diaria, era tu vida, tu manera de socializar, era tu vida en general, una sola cosa, ¿ok? Y estos hombres ya se había, como dice la palabra de Dios, corrido, ¿qué? Sí, el chisme, ¿verdad? Ya se había pasado la voz, vamos a decirlo más suavecito, ¿verdad? Entonces ya estaban buscando. Y dice la Biblia que si alguien declaraba que Jesús era el Cristo, ¿qué iba a pasar? Lo iban a sacar. Y usted puede decir, ay, ¿y eso qué? No, es que por eso te estoy explicando, iglesia, que era como que casi sacarte de la sociedad. Si había tres castigos que daban en aquel entonces. Si le daban un castigo, si se portaba mal José, así como a los leprosos, ¿verdad? No vamos a dejar que te acerques por unas 3 semanas. No vengas a la iglesia. Va a decir José, bueno, luego regreso. Pero había otra cosa que era todavía más estricta, y entonces el castigo era más extendido, nada más iba a ser 3 semanas. Pero lo que ellos estaban diciendo cuando decía que si alguien mencionaba que Jesús era el Cristo, era ¿qué? Expulsarlo de la sinagoga. ¿Qué quiere decir? Sacarlo de la vida. Tú no tienes cabida aquí. Tú ya no eres de esto. Y ahora, ¿a dónde iba toda la gente? ¿Dónde era la vida política, el movimiento religioso? ¿Dónde era? En Jerusalén. Y lo que estaban haciendo, o sea, lo que le estoy explicando es que no era algo menor. Y usted por eso con esto, diciéndole yo esto, usted va a entender por qué los padres
estaban actuando así. Porque los padres, como quien dice, le estaban ¿qué? Pasando la bolita a su hijo. Ellos querían decir, ¿no? ¿Dijeron mentira a los padres? No. Sabemos que nuestro hijo nació ciego. Sabemos que ahora ve. ¿A dónde fue ese ciego inmediatamente? Yo creo que a su casa, por eso vemos a los vecinos. ¿Qué cree? ¿Usted cree que llegó el hombre que era ciego y se sentó y no le dijo nada a sus padres? ¿Usted se imagina que llegó y dame unos tacos, mamá, o algo así? ¿O se imagina, si usted fuera ese hombre ciego, ya les va a dar hambre? ¿Qué habrá hecho ese hombre cuando llegó? ¿Qué te imaginas de correr y después qué más? A ver, ya puedo ver. O sea, iba a ser, imagínense a los padres. Imagínenselo. No, pastor, no está ahí, pero imagínenselo. Y llegó tanto ahora sí que el gozo y la euforia que los vecinos supieron. ¿Usted cree que los padres no sabían? Sí sabían. Pero ellos estaban, ¿qué? Estaban guardando esto. ¿Por qué? Porque conocían, sabían quién había sanado a su hijo, o que no lo conocían quizá, pero sabían lo que había sucedido. Pero no lo dicen por qué, ahí dice la palabra por qué. Dice, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, versículo 21, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Y Juan quiere que sepamos nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, que sus padres dijeron esto. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los judíos. Porque los judíos, ponga atención, ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Ahora, ¿por qué dice esto la Biblia? Por lo que le acabo de enseñar. Porque solamente Dios daba vista a los ciegos y porque solamente el Mesías iba a hacer la obra. Entonces, la misma palabra nos está dando la razón. ¿Qué es lo que tuvieron que haber hecho? Creer. Pero no creyeron. No creyeron. Dice la palabra de Dios, por segunda vez, ahí viene el segundo interrogatorio. Los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, quiero que vea el cambio. Es que ni entre ellos se ponían de acuerdo. Había desacuerdo, ¿verdad? Unos pensaban una cosa, otros sabían otra cosa. Pero fíjese cómo va la maldad del hombre, cómo es el corazón, la maldad del hombre, que para este punto ya todos estaban de acuerdo. Y quiero que note algo en el versículo 24. ¿Cuál es el cambio de estos judíos? Algo cambió ahí. Antes no se ponían de acuerdo, pero ahora entonces frustrados de esta interrogación, van a sus padres, los padres dicen lo que acabamos de leer. Ahora estos fariseos, ¿qué hacen? Dice, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué siguieron en esta investigación y le dicen a este hombre admite que fue Dios? Ya al parecer, ¿usted cree que ya no estaban de acuerdo? Se habían puesto de acuerdo. Pero entonces, cuando dice, da gloria a Dios, ¿qué están haciendo? Están admitiendo. ¿Qué están admitiendo? Bueno, sí, pues sí ves ahora. Pero da gloria a quién? Da gloria a Dios y no a este. Y quiero, a lo mejor no alcanzamos porque nosotros tenemos la Biblia en español, porque la vemos en español. Pero cada palabra de estos hombres hacia nuestro Señor Jesucristo eran despectivas. Y usted dice, ¿qué quiere decir eso, pastor? Lo trataban o hablaban de así como así como cuando está enojado, no pasa en esta iglesia, pero quizá en otra sí, el papá o la mamá, y ve y dile a esta persona, o ve que uno maneja esa situación. Ya sé que no saben, pero estos hombres eran despectivos con la persona de Cristo. Pero entonces aquí empezamos a ver que no, o sea, el Señor, el poder de Dios los empezó a estos hombres a llevar
a dejarlos ahí en la esquinita, los empezó a llevar. Ellos creían que ellos estaban persiguiendo, ellos fueron los que terminaron perseguidos. Aquí el cambio que yo quería que usted notara es que entonces ellos ya empiezan a reconocer. Llaman al hombre por segunda vez y le dice, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, y esa frase me encanta. Diga conmigo que yo era ciego y ahora veo. Y sabe una cosa, eso somos usted y yo. Yo no sé, yo cuando le digo, hermano, usted no se tiene que saber toda la Biblia para compartir el Evangelio. Una cosa sé, que era ciego y ahora veo. Una cosa sé, que antes no conocía de Dios. Una cosa sé, que antes hacía todo lo que iba en contra de Dios. Una cosa sé, que Dios me salvó. Amén. Y eso es lo que debemos de compartir, el Evangelio de Cristo. No, tú dale, a veces compartimos el Evangelio como queriendo animar a la persona como que le dé chance a Dios. No, amado, es que la persona entienda lo que Dios hizo por nosotros, que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Una cosa sé, dijo el ciego, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les contestó, ya les dije, note cómo va esta secuencia de este hombre, que aunque yo creo que ellos de alguna forma, lo creo profundamente, que esto ya el hecho de haber sido ciego, ustedes vieron la pregunta de los mismos apóstoles, ¿verdad? En el entendimiento que había, su teología de aquel tiempo, era ¿quién pecó? O sea, ¿pecó él o pecaron los papás? Veían a la gente de menos. Entonces, aparte de ser ciego, mendigaba, y aparte de todo, imagínense con qué actitud habrían acercado estos hombres a este hombre recién sanado por Jesús. Seguramente creyeron que era un hombre ignorante, pero ¿qué pasa con esto? Mire, volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Qué le estaba diciendo ahí? Casi están tan sordos o qué. No me entienden. Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos. Estaba cambiándosela. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a no sabemos de dónde es. ¿Ven la forma en que se referían a Jesucristo nuestro Señor? Las preguntas, o sea, entonces, ¿ya ahora sí creen? Ya le preguntan, ¿cómo pues ahora ves? Dinos, ya empezó a haber esa curiosidad. Pero ¿qué es lo que les importaba? ¿Usted cree que les importaba realmente? No, ¿sabe lo que estaban haciendo? Estaban buscando ¿qué? Estaban buscando excusas. ¿Para qué? Para condenar a Jesús. Ellos ya lo sabían. ¿Qué sacaron de información en el primer interrogatorio? ¿Cómo Jesús lo había sanado? ¿Cómo? ¿Y qué después trajeron a los padres? ¿Y qué le dijeron los padres? Y ahora ya vemos como que están cediendo, ¿verdad? Pero siguen preguntando, pero no era curiosidad, no era como cuando uno le está escuchando al hermano, a la hermana del poder, de algo que hizo Dios en la vida de la persona y tienes inquietud de decir, ¿cómo lo hizo? ¿Qué pasó? No era así, hermano. Y este hombre responde las primeras dos preguntas, le hacen tres preguntas. Las primeras, las dos las responde de alguna manera, vamos a decir, escueta. No sabían ellos cómo se produjo el milagro, no estuvieron presentes, pero ya le habían contado, ya les había dicho este hombre lo que había hecho. Dice que los fariseos eran inspectores religiosos y habían infundido un temor, la gente le tenía temor. Esto no estaba siendo fácil ni para el ciego ni para sus padres.
Ellos eran la autoridad religiosa en ese tiempo. Y estos hombres estaban nerviosos, pero este hombre me inquieta la manera en que empieza a contestar y cómo los empieza a acorralar y cómo los lleva. Y les dice que si eran sordos y les hace ver y les pregunta si ahora ellos también son sus discípulos. ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que pasa con todos los seres humanos. Ese es el vivo retrato de los hombres, que nos somos movidos a veces por la carne y cuando ya no tienen argumentos. ¿Qué hace una persona cuando ya no tiene argumentos? Empieza a atacar, ¿verdad? Empieza a atacar, empiezan a insultar, ya se acabaron, ya no se acaba la plática, ya no se vuelve, pues ahora ya no te tengo cómo hacerte daño, pues ahora te insulto. Y es lo que hicieron ellos. Entonces empezaron a insultar a este hombre. Y dice el versículo 26, ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dijo. Versículo 28, lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Y el hombre le respondió, y lo voy a leer despacio, pues dice, en esto hay algo asombroso que ustedes no sepan de dónde es. Y sin embargo, dice el hombre, a mí me abrió los ojos. Y fíjese, los va a llevar ahora este hombre. Versículo 31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste lo oye. La teología de los judíos era diferente. Por eso los discípulos pensaban que a fuerzas alguien había pecado. Porque en ese tiempo, en esa teología, para ese pueblo, si tú tenías un defecto es porque eras pecador. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecado. ¿Ve cómo el pensamiento? Dice, ¿y tú nos enseñas a nosotros? ¿Qué estaba haciendo este hombre? Les estaba enseñando. Y dice, y lo echaron fuera. Yo le quiero preguntar una cosa, y lo hice el martes en la célula. Hermanos, ¿quién era aquí el ciego? ¿Qué hizo este hombre? Póngase de pie, por favor, iglesia. ¿Qué hizo este hombre? Se lavó los ojos. Sí lo hizo, eso es el acto, la acción. Pero eso fue movido por algo. ¿Cuál fue la acción que llevó a este hombre a ir al estanque que estaba tan lejos y hacer lo que Jesús le dijo? Diga conmigo, fe, creyó. Y este hombre dice, yo solo sé que era ciego, pero ahora veo. ¿Cuántos de nosotros éramos ciegos? ¿Cuántos de nosotros vivíamos alejados de Dios? Es más, muchos creíamos que conocíamos a Dios. Y creo que éramos más ciegos todavía. Porque sabe una cosa que vemos en esta porción de la palabra, la religiosidad ciega, hermano. Y usted dice, pero pastor, pero yo ya creí en Jesús. Eso no aplica a mí. Pues gloria a Dios que Dios nos quitó la venda de los ojos, que hoy conocemos quién es la persona de Jesús. Pero vamos a ser honestos delante de Dios. El ser humano, hermano, es religioso. Esa es nuestra esencia. Y yo le hablo de mí. Debemos de tener mucho cuidado, iglesia, de cómo estamos viviendo nuestra fe cristiana. Y primero me dirijo a la iglesia, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe cristiana? ¿Acaso le hace falta algo a la obra de Cristo?
Y si no le falta nada, porque no le falta nada, porque la obra de Cristo es perfecta, ¿por qué a veces vivimos? Y así como los fariseos nos ponemos a nosotros mismos reglas, no voy a hacer esto, no esto, no esto, no esto. Y no conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué siendo libres y siendo ahora hijos de Dios, a veces nos seguimos encadenando, no al pecado? Porque un hijo de Dios no puede ser esclavo del pecado, pero sí a la religiosidad. ¿Por qué estamos viviendo muchas veces nuestra vida cristiana de una manera que nos ata? Iglesia, déjate de poner reglas y escúchame más todavía, deja de ponerle reglas a otros. Vive tu vida cristiana en libertad, haz la voluntad de Dios. Si tú crees que la santidad tiene que ver solamente con lo externo, amado, comienza por lo interno. La sanidad es la obra de Dios, de su Santo Espíritu, de hacernos más a imagen y semejanza de Cristo. Y eso se va a reflejar en nuestra vida. Amén. No es algo de afuera para adentro, es algo de adentro para afuera. Y te voy a decir algo que no nos va a gustar mucho, pero eso es la verdad. Los hispanos tendemos a ser todavía más religiosos. Y nos la pasamos a veces juzgando muchas cosas que vemos porque ni entendemos de dónde viene. Y yo te estoy diciendo, como dice la Biblia, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, eso hacer. Pero dejemos de vivir nuestra vida religiosamente. Y amigo, amiga, si estás en Facebook, o sea, alguien aquí que todavía no ha entendido el Evangelio. Si tú crees que la religión si tú crees que, o te enseñaron como estos fariseos que tu religión te va a salvar, hacer, dejar de hacer, que son tus obras las que te van a llevar a tener una relación con Dios, amado, amigo, amiga, eso no es cierto. Nuestras mejores obras delante de Dios no son nada. Es creer. Este hombre creyó, le creyó a Dios este hombre. No está en la Biblia, pero este hombre, Jesús le dijo, ve y lávate. Y él sencillamente dijo, yo no sé nada, yo solamente sé que ahora veo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y esa es la clave, creer, la fe en Jesucristo. Estos hombres no quisieron ver, amado. Estos hombres no quisieron ver, y que a lo mejor a ti te han estado predicando el Evangelio y te han estado predicando, has visto el poder de Dios en la vida de otros. Sabe que cuando yo vine a Cristo fue por lo que vi cómo Dios empezó a cambiar a mi esposa y a hacer su vida, y a mí eso me inquietó. Pero eso solamente pasa en corazones humildes, es una cuestión del corazón. Deja de endurecer tu corazón, ponte a cuentas con Dios esta mañana. La palabra de Dios dice que somos pecadores, que no hay ni uno solo que haya lo bueno delante de Dios. Y eso nos aleja de Dios, el pecado nos aleja de Dios. Y lo único que nos puede ayudar a tener una relación con Dios es arrepentirnos de nuestro pecado y ponernos a cuentas con Dios. ¿Cómo? Creyendo que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre para venir y salvarnos en una cruz. Él murió en una cruz porque Él pagó, Él siendo justo, se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos, para que las personas que crean quién es Jesús y la obra que Él hizo, no se pierdan, mas tengan vida eterna, tengan el perdón de pecados. Amigo, amiga, si tú estás aquí esta mañana o en Facebook, donde quiera que estés, ponte a cuentas con Dios, cree en Jesús. Deja que Dios te quite el velo. Tus mejores actos, tu religión no te van a salvar. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque esta porción de la palabra nos enseña a ver qué tan duro, Señor, y qué tan ciego puede llegar a ser el hombre. Que aunque se nos predique el Evangelio, Señor, y aunque hemos visto tu gloria en la vida de otros, Señor, nos endurecemos. Ayúdanos como tu iglesia, Señor, a aprender de este hombre, de este ciego, Señor, que tenía quizá muchos defectos delante del mundo, como muchas veces la gente nos ve a nosotros. Pero ahora somos personas nuevas en Cristo Jesús.
Ayúdanos a nunca avergonzarnos de tu palabra, de tu evangelio, Señor, porque es poder de Dios para salvación. Ayúdanos a compartirlo con otros, Señor. Y Padre, haz tu obra, Señor. Que cualquier persona que escuche este mensaje, Señor, y que se identifique con estos fariseos, Señor, y que tu Santo Espíritu está dando convicción de pecados, venga a cuentas contigo, Señor. Que hoy sea un día de arrepentimiento, donde las personas puedan reconocer, Señor, su naturaleza pecaminosa y puedan reconocer que solo tú eres el Dios de la gloria, Señor. Espíritu Santo de Dios, haz la obra porque te lo pedimos, Señor. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice, amén.